Formulamos varias preguntas y reiteramos el anuncio de que a partir de la 1:30 comparecerá en rueda de prensa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Moncloa. Bueno, hay varias preguntas, doctor Simón, sobre el paso a la fase 1 y en la manera en la que han pasado o no algunas zonas. No sé si merecen una respuesta conjunta o particular, de acuerdo a cómo le formule las preguntas. Por ejemplo, Canal Sur, ¿por qué en Andalucía no se ha aplicado el criterio de distritos sanitarios para la desescalada, como reclamaba la Junta de Andalucía? Castilla y León Televisión. Hasta anoche la Junta de Castilla y León daba por seguro que se aceptaría la propuesta acordada el jueves en la reunión bilateral que contemplaba el paso a fase 1 de 39 zonas básicas de salud. ¿Por qué el Ministerio ha decidido restringir la autorización a 26 y no a 39? Y, por ejemplo, sobre Valencia, la cadena SER pregunta, ¿podría especificar en qué indicadores han suspendido los 14 departamentos de salud de la Comunidad Valenciana que no pasan a fase 1? Voy a empezar por la última porque me parece la más importante. Yo entiendo perfectamente las necesidades de información y poquito a poco voy aprendiendo cómo funciona lo que se publica o lo que no se publica, pero me va a perdonar el periodista, creo que hace un flaco favor a España hablando de suspender o no suspender en este proceso. En este proceso vamos todos juntos. Si se suspende uno solo, suspendemos todos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con algunas de las expresiones que utilizamos porque nadie ha suspendido. Todas las comunidades autónomas, todas las provincias, todos los servicios sanitarios han hecho, todos, y si tengo que repetirlo 1000 veces, lo repetiré 1000 veces, han hecho un trabajo excepcional. Todos los servicios de salud pública han hecho un trabajo excepcional. Todos. No me refiero a que haya alguno que se haya quedado atrás. Todos han hecho un trabajo excepcional. Cada uno ha tenido una epidemia diferente. Cada comunidad autónoma ha tenido una epidemia que ha tenido ritmos diferentes, volúmenes de casos diferentes. Y ha tenido que hacer más incidencia en un tipo de actividad que en otra, en un tipo de atención que en otra. Ha tenido que reforzar algunos aspectos de la salud a costa de que algunos otros, por la prisa y por la evolución rápida, tan rápida que ha tenido esta epidemia, que ha podido a lo mejor tener que modificar y mover recursos de unos lugares a otros. Pero todas las comunidades autónomas han hecho un trabajo excelente. Y me gustaría, por favor, que no plantearan esto como una carrera. Esto no es una cuestión de aprobar o suspender, esto es una cuestión de acabar con la epidemia. Y estamos todos en el mismo barco. En Valencia, en concreto, la epidemia ha tenido un impacto alto, pero se ha trabajado desde los servicios asistenciales, desde atención primaria y de salud pública, con una calidad excelente en toda la comunidad autónoma. Pero aquí se tienen que valorar la calidad asistencial, la calidad de atención primaria, la calidad de salud pública, y en esto voy a ser muy franco. La Comunidad Valenciana tiene uno de los sistemas de información, es decir, la información que se necesita para tomar las decisiones mejores de España. Tenemos unos sistemas de información muy buenos, tenemos una calidad asistencial muy buena, pero tenemos unos factores asociados a la transmisión de la epidemia que en algunos departamentos todavía no están en la situación que nos permita tomar la decisión de pasar a fase 1. No falta mucho, falta muy poco. Esto no es una cuestión de si es hoy o es mañana, es una cuestión de hacerlo bien, de hacerlo cuando se tiene que hacer. El equipo técnico que ha estado evaluando esto en la Dirección General de Salud Pública, después de muchísimas discusiones muy intensas con todo el equipo de profesionales de la Comunidad Valenciana, se valoró que hay 10 departamentos de los 24 departamentos de salud que que están en una situación adecuada y 10 que por un principio de prudencia que yo creo que en esta situación es muy razonable y muy entendible que es prioritario tener ese principio de prudencia, sería mejor esperar unos días. Puede ser cuestión de una semana. El lunes que viene, si los datos indican, los datos y la valoración que se haga de ellos en conjunto, que pueden pasar de fase, pasarán de fase. Yo realmente creo que si tratamos de convertir esto entre ustedes y nosotros en una carrera, vamos a llegar a donde nadie quiere llegar y acabará siendo ese temido rebrote, porque se tomarán las decisiones de forma equivocada. En cuanto a Castilla y León, había una propuesta inicial, una solicitud inicial, en que incluía 26 zonas, y sí que es cierto, lo cierto es que nos llegó muy tarde, pero sí que es cierto que hubo una solicitud de algunas zonas más. No se tuvo tiempo de valorarlas, no hubo opción, ha sido una semana con una intensidad de trabajo de los equipos
demasiado alta, tengo que reconocer, y esto de alguna manera puede también incitar a que hayamos cometido algún error. Eso puede pasar, más cuando se trabaja a los ritmos que estamos trabajando y bajo la presión que estamos trabajando. Pero lo cierto es que no hubo tiempo de valorar las últimas zonas que se añadieron casi al final del proceso y realmente si ha supuesto algún perjuicio, pues lo lamento realmente. Yo entiendo que en la evaluación que se haga esta semana, si reúnen las condiciones, pasarán, o tal vez en algún momento se puede plantear incluso pasar provincias completas, que es lo que en principio supone la unidad básica territorial que pretenderíamos pasar de fase. Todo esto lo vamos a valorar esta semana y yo entiendo que esto se producirá inmediatamente. En cuanto a Andalucía, Andalucía hizo una propuesta mixta que era un poco diferente a lo que habían hecho el resto de las comunidades autónomas, porque todos habían hecho una propuesta concreta con unidades territoriales concretas. Andalucía propuso pasar de fase a 6 provincias completas que cumplían perfectamente con los criterios y se les pasó de fase. Y luego en 2 provincias hizo una propuesta en la que únicamente algunos territorios concretos de esas provincias debían de pasar. Los territorios están a priori en una buena situación, es verdad que hay algunos detalles que hay que pulir todavía, pero no son solamente los criterios sanitarios, hay criterios de movilidad, hay criterios de aplicación real de las medidas de prevención y control y de las medidas de confinamiento dentro de esos territorios que no quedaban todavía claras del todo, pero nuestra percepción desde la Dirección General de Salud Pública, desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el equipo de técnicos que han hecho todas las evaluaciones, es que probablemente estas 2 provincias estarán en capacidad de pasar, si los datos lo indican, la próxima semana de forma completa, pero todo esto requiere que haya la solicitud para la provincia completa y lo valoraremos muy en conjunto con las autoridades de Andalucía, que por cierto han hecho un trabajo excelente a lo largo de toda la epidemia. Todos hemos podido ver cómo han evolucionado las epidemias en las diferentes comunidades. Hay factores asociados a las características geográficas y a la distribución sociodemográfica de las poblaciones que pueden ayudar a que las epidemias se controlen mejor. Pero además de eso, hay un trabajo de fondo muy importante de todos los servicios. Como ya he dicho, todas lo han hecho de manera excelente y Andalucía, desde luego, es una de las que lo ha hecho a un altísimo nivel. Yo creo que todo esto se tendrá que discutir a lo largo de la semana que viene. Es un proceso de 7 días y yo creo que el principio de prudencia ahora mismo es quizás lo más importante. Esto no se ha terminado todavía. Aquí todavía hay un altísimo riesgo de que demos un paso atrás y yo creo que nuestro objetivo debería ser poner todos los medios para evitarlo. Si por correr más de la cuenta tenemos que volver a confinar a la población, eso tendría un impacto altísimo en morbimortalidad y en la población, tendría un impacto altísimo en los servicios sanitarios, pero tendría también un impacto socioeconómico y de percepción de riesgos en nuestra población que sería probablemente incluso más duro que el que hemos tenido hasta ahora. L'Eco francés le pregunta por Madrid. Madrid quiere volver a presentar su candidatura, bueno, presenta así, su candidatura a la fase 1 en una semana. ¿Le parece realista concretar en tan poco tiempo un plan de detección y seguimiento de casos en atención primaria, por ejemplo? Bueno, es una solicitud para valorar conjuntamente la evolución y valorar en qué situación está Madrid, valorándolo, como ayer se mencionó en la rueda de prensa de por la tarde, se mencionaron un listado de criterios amplios, si no recuerdo mal, dimos 18 criterios principales, pero hay más criterios que se valoran. Yo entiendo que Madrid haga la solicitud de nuevo, me parece muy razonable que la vuelvan a hacer y sí que es posible que en una semana esté preparada para pasar de fase. Madrid es una comunidad que ha hecho un esfuerzo enorme. Madrid, igual que Barcelona, no Cataluña completa, porque ha tenido dentro de la provincia, de la comunidad autónoma una distribución diferente, pero Barcelona y Madrid han tenido un impacto enorme de esta epidemia, lo cual también era esperable por la forma en la que se transmite esta epidemia, que las poblaciones más grandes, con sistemas de transporte urbano más masificados, por así decir, y con intercambio de personas de múltiples lugares nacionales e internacionales muchísimo mayor que el resto del territorio español, es lógico que la epidemia se comportará de forma diferente en estas 2 ciudades. En Madrid, en concreto, han tenido una sobrecarga asistencial
enorme, no comparable a la de ningún otro lugar salvo Barcelona, como acabo de comentar. Y por supuesto que han hecho un trabajo de contención y han hecho una readaptación de sus capacidades asistenciales que les pone en un punto de partida muy, muy bueno para poder progresar a las siguientes fases. Pero sí que es cierto que esta presión que han tenido desde el punto de vista asistencial no les ha permitido tampoco desarrollar algunos de los otros aspectos que están ahora mismo desarrollando muy bien y a un ritmo muy adecuado. Con lo cual yo creo que en Madrid habrá que valorar los datos, tendremos que ver qué es lo que sucede. Pero en principio yo no veo por qué no podría hacerlo si ha cumplido con o si consigue los criterios que garantizan que el riesgo se ha bajado lo suficiente como para que no vuelva a haber ese rebrote del que hablamos. La Federación Médica le pregunta, doctor Simón, para avanzar de fase va a ser necesario que las comunidades cumplan con unas ratios específicas de profesionales por número de pacientes. De ser así, ¿cómo debe ser el refuerzo de profesionales en atención primaria para hacer frente a la nueva fase 1? Los criterios que se plantean están más bien basados en objetivos. Para cumplir los objetivos es necesario, obviamente, recursos. Y esos recursos es lo que cada comunidad autónoma tiene que trabajar y estructurar de la manera que considere. Si nosotros tenemos una comunidad autónoma que tiene que hacer un seguimiento de contactos de los casos confirmados, necesitará personas que hagan ese seguimiento con las características adecuadas, con la formación adecuada. Nosotros podemos establecer, y de hecho se está discutiendo con todas las comunidades autónomas, que son los que tienen la experiencia real sobre el terreno, vamos a poner una orientación de qué cantidad de trabajo puede efectuarse por unidad de persona, por una persona con unas características determinadas, una formación determinada. Eso sí que lo podemos hacer. Ahora, la cantidad de trabajo que se puede hacer depende de más factores. Depende de apoyos informáticos, depende de otros grupos de profesionales que hagan su trabajo de forma diferente en unos lugares y en otros, y eso depende mucho de cómo esté organizada la asistencia sanitaria y la salud pública en cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, desde el Ministerio no se van a dar cifras exactas de profesionales que deberían de trabajar, porque puede haber variabilidad, pero sí que es cierto que tenemos unas estimaciones de la carga de trabajo que suponen los indicadores o los objetivos que se pretenden conseguir durante estas fases. Igual que con los contactos, con los resultados de PCRs, si en atención primaria se tienen que tomar muestras de pacientes sospechosos, se tienen que establecer y proveer los recursos necesarios para tomarlas. Y si en los laboratorios pretendemos o mantener o incrementar el número de test diagnósticos que se hagan, por supuesto que en los laboratorios se tendrán que incrementar el personal que trabaje en estos aspectos. Es difícil plantearnos ahora mismo una cifra exacta. Si en algún momento, después de llegar a las discusiones, tras las discusiones con las comunidades autónomas, a un entendimiento de que la forma de trabajar es suficientemente común y tienen los recursos paralelos que apoyan de una forma más o menos similar, quizás se pueda establecer unos criterios homogéneos. Mientras tanto, es demasiado complicado como para proponerlo. Muy bien, doctor Simón, casi la 1:20. Dejamos aquí esta comparecencia y les decimos que ya se está preparando la inmediata comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hemos de colocar en el tiempo en torno a la 1:30. Ajustaremos, afinaremos la hora, pero para que ya tanto las cadenas que estén interesadas en su retransmisión como los propios periodistas pues vayan preparándose. En un instante concretaremos la hora. Doctor Simón, gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes.